fondo se ve muy lindo. Voy a medirlo. Este fondo tiene 16 centímetros. Exactamente 16 centímetros tiene. Y vamos a empezar el cuerpo. Vamos a empezar el cuerpo de esta mochila. Espérenme, acomodo luz. ¿Dónde está el patrón? Navidad, Navidad, dulce Navidad. Esperen, muchachas, porque es que tengo muchos patrones sobre la mesa. Porque ustedes no me creerán. Pero es que estoy tejiendo mucho. Mire, estamos tejiendo este topollillo. Este es el fondo para el topollillo. Miren qué bonito fondo. Qué bonita combinación de colores. Este es el fondo para este topollillo. Estamos tejiendo la de triángulos. Miren. Esta es la de triángulos. Qué bonito. Estamos tejiendo la mandala, que va muy avanzada. Ya empecé la tercera flor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así las cuento para saber que ya voy por la tercera flor. La mandala. La de nacional la tengo adentro porque es la que voy a empezar a tejer con mayor rapidez. Esperen que me falta un patrón. No, tiene que ser este, no hay más. Entonces estamos tejiendo muchas mochilas. Estoy tejiendo también el portallaves. No, nada, estamos tejiendo mucho, chicos. Vamos a empezar la primera vuelta de esta mochila. Espere, yo voy a monitorear esto desde acá. Navidad. Hola Seuri, ¿cómo estás? Luz Miriam, buenas noches. Angélica, buenas noches. Rosalba, Noemí, bienvenida. Seuri, señora Olga, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Los colores, la verdad, a mí sí me gustaron mucho la combinación de colores. Sí, es una mochila que no es tan brillante, que todo el mundo decía, ay, profe, hola señora María García, gracias señora Olga, que no, que muy chévere, que la mochila quedara muy clarita. Miren, chicas, las que vayan a colocarle blanco en vez de gris, sí les va a quedar muy clarita, pero entonces ¿sabe qué tienen que hacer? Como ella ya lleva un muñeco de nieve que es blanco, alrededor del muñeco de nieve les tocaría a ustedes colocarle gris. ¿Para qué? Para que aparte el blanco del gris, para que separe, porque lleva un muñeco de nieve. Bueno, muchachas, yo acá, bueno, en mi caso, creo yo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntas. Entonces yo digo que de acá, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es mi mitad. Esta es mi mitad. Entonces yo doy por hecho que esta es mi mitad, ya tengo 180 puntos. Si tengo dudas, confirmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 por 10, 180 puntos. Yo doy por hecho que tengo 180 puntos. Yanu, bienvenida. Alejandra, bienvenida. Teresa, bienvenida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar esta mitad de acá a acá, que es la mitad, para un motivo. Y la otra mitad para el otro motivo. Entonces voy a marcar acá. Y esa es mi mitad. ¿Listo? Así que mi cuadrícula es de 90 puntos. Esto es de 90 puntos. La cuadrícula con la que yo voy a trabajar. Pero yo voy a hacer el muñeco de nieve. Yo voy a hacer el muñeco de nieve empezando prácticamente desde acá. Quiero aclararles eso, que esta es mi mitad, pero yo voy a empezar mi muñeco de nieve desde acá. Entonces, desde acá empiezo mi muñeco de nieve, acá termino el dibujito, cómo va, y allá vuelvo y empiezo mi muñequito de nieve. ¿Listo? Y dice que empieza con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos
No, 18 puede ser. Acá va blanco. 17, 18. No, empecémoslo con 19. 19 puntos bajos blancos. Sí, pues cuando yo llegue a esa parte, ya llegaría con la flor. 19 puntos bajos blancos. Entonces vamos a empezar de una vez con el blanco. Mire, yo tengo todos mis hilos ahí, todos mis colores. 19 puntos bajos blancos. Este fondo mide 16 centímetros. Ya medimos. Blanco, no le vayan a colocar color hueso. No, blanco, totalmente blanco. Alejandra María García, buenas noches, bienvenida. Rosemary, buenas noches, ¿cómo estás? Y vamos a tejer acá 19 puntos bajos blancos. Este fondo, por ser tan acartonado, tan grueso, es muy duro de doblar, pero así lo vamos a trabajar, muchachos. Ahí. Con mucho cuidadito porque sí quedó bien acartonadito. Blanco, blanco, blanco. No le vayan a meter color hueso, porque por eso le coloqué el gris, que el gris le iba a tapar un poquito. Oso, vaquita, oso, vaquita. Al fin vaquita o al fin oso. @ oso, vaquita. Acá 19. Miren. ¿Cómo van, chicas? Compartan para que lleguen todos y se enteren que ya estamos en el en vivo, empezando el cuerpo de la mochila de Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Es que estuve en el centro y no, muchachos, ese Bogotá está maravillosamente chévere. A mí siempre me encantó. ¿No tiene audio? Alguien que confirme, ¿cómo que no tiene audio? Dice Lorena que no tengo audio. Lorena, estoy cantando. ¿O será que me censuraron por cantar con esta melodiosa voz? Hola, Creaciones 08. Bienvenida, Maggie. Hola. ¿Me confirman si tiene audio? Sí, claro. Si tiene audio. Gracias, Yanu. Gracias, Seuri. Ay, ¿cuándo no están mis niñas por ahí? Que si tiene audio me confirmaron todas las personas de por acá cerca. Listo. 19, color blanco, 1 negro y 3 grises. 1 negro, 3 grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Bueno, muchachos, creo que ya compartieron y ya llegaron todos. Les voy a leer cómo quedaron las últimas vueltas. No se los había leído porque estaba esperando que compartieran y que llegaran todos los de la clase. Sí tengo que aclararles cómo terminamos. Esperen que esto está girado. Uy, no, esto está muy acartonado, muchachos. Uno negro y ya les voy a leer cómo quedó. Como yo lo ponga, así se queda este fondo por el cartón que tiene. Que ustedes saben que quedó acartonado fue por la cantidad de hilos. Nada más por eso. Pero les voy a leer qué fue lo que yo tejí. ¿Llegaron todos y compartieron? Muchachos, en la vuelta, nosotros quedamos en la vuelta. En la vuelta 17 sería, no, acá donde cerramos, ¿cierto? Ahí fue donde quedamos, acá. En la vuelta 16, un punto verde, un punto, no, entonces en esta. Un punto verde, 2 puntos grises, 3 puntos dorados, acá. Un punto verde, 2 puntos grises, esta es la 16. Yo creo que yo les leí esta. Alguien que me confirme en qué vuelta quedamos porque les voy a leer, muchachas. Hola, Carmen, bienvenida.
Carmen, saludos desde Nueva York. Hola Carmen, María Gamarra, Agustín, señora Olga García. Hola Agustín, ¿cómo estás? Rosy, bienvenida, saludos. Está quedando bella. Maggi, a ver, eliminemos a Maggi, bloqueemos a Maggi, que Maggi no viene sino para acá a molestar, a incomodar. Agustín, bienvenido. Soy Agustín. Hola Agustín, ¿cómo estás? Mira chicos, entonces yo creo que quedamos voy a leerles esta vuelta. En esta vuelta quedó un verde, un gris, un vino tinto o rojo número 1, un gris, un verde, un gris, un dorado, un gris, dos dorados, un aumento gris, dos dorados, un gris, un dorado, un gris y acá vuelve a empezar la vuelta. ¿Listo? La siguiente vuelta ya quedamos un gris, un verde, un gris, un verde, dos grises, tres dorados y quedó 1, 2, 3, 4 grises. Acá no hice aumento. 4 grises, 3 dorados, 2 grises, un verde, un gris, un verde y volví a repetir la vuelta. No quedó aumento. Y la siguiente vuelta quedó 2 grises, un verde y acá tejí 7 grises, un aumento gris y 8 grises, un punto verde. 7 grises, un aumento gris, 8 grises y un punto verde. Y con eso terminé la vuelta. ¿Listo? Que esa parte era muy importante aclararles a mis niños porque yo me adelanté. Pero me adelanté porque, muchachos, porque la verdad era fácil lo que iba a hacer ahí. Acá que estoy haciendo la primera vuelta, lo único que tengo que hacer acá es el muñequito de nieve. Hola Agustín, buenas noches, ¿cómo están? Yo no sé cómo agarrar este fondo que se deje tejer por lo acartonado que está. Y dice que van 2, 3 grises. Hola Patricia, buenas noches, bienvenido. Bienvenida Patricia. 3 grises. Este gris es un gris clarito. 3 grises. 1, 2. Es que es muy acartonado este fondo, muy duro. Y 3. Y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos. Nuevamente el blanco. 10 blancos. Y vamos a tejer 2 negros, pero primero blanco. Ay, no sé cómo agarrarlo para que me deje tejer calmadamente. 10. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? 10 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya lo alejo como un poquito más, que es que siento que está muy pegado. 9 y 10. Y van 2 negros. Y van 2 negros. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 blancos. 12 blancos. Él como lo coloque se queda, pero todavía no se va a cerrar, muchachos, porque todavía no es hora de que se cierre. Pero sí, con esta primera vuelta, como está tan acartonado, con esta primera vuelta se va a cerrar prácticamente de una. Venga a ver, que por acá se ve un poquito el verde, se ve un poquito el rojo y el vino tinto. Listo.
Listo. Y seguimos con los blancos, que son 12. Elsie, buenas noches, saludos desde El Salvador. Gracias, Elsie, bienvenida. Y acá 12 blancos. Margarita, buenas noches, bienvenida. $12 blancos y ya vamos a hacer un azul hortensia y un azul bebé. Ve, un azul rey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, un azul hortensia o azul bebé, el azul que tenga. Si tiene azul hortensia, perfecto. Si tiene azul bebé, perfecto. Un azul bebé. Un azul rey. Un azul rey. Espere, acomodo este fondo porque como está tan tieso. Un azul rey. Y dice que va 3 grises claros. Que no es el fondo de la mochila, sino un gris más claro que el que estamos tejiendo en el cuerpo de la mochila. Víctor, hola, buenas noches. Blanca Nubia, buenas noches. Listo. 3 grises. 1. 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5 blancos. 5 blancos. Hola, hijo. 5 blancos. Hola. 1, 2, 3, 4 y 5. Hola, niña. No, no. ¿Por qué no? 5 blancos, 2 grises. Hola. ¿Luna es que se llama? Lulú. Lulú, ¿por qué le digo Luna? Hola, Lulú. ¿Qué hace Lulú? Ya no le da miedo que la traigan por este lado, ¿cierto? Ya ella sabe que no la traen a bañarla, sino que viene a darle a la vuelta nada más. 2 grises. Préndalo, hijo. Préndalo para que se vea divino. 2 grises. Y aquí para allá. Dime. Solo es que lo enchufe. 2 grises. Y ahí para allá, todo gris. Y aquí para acá, todo gris. No, queda floja este gris. Ok. Es solo como ponerlo un poquito y nada más. ¿Sí ve que quedó el pesebre flotante? Lo vamos a armar entonces el otro año, Dios mío. Queda pesebre flotante. Queda muy lindo porque parece que flotara. Bueno, jalar los hilos para que no se vean. Bueno, adiós pues. Chao, chao. Chao, Lulu. Chao. Miren, chicos, a quién estoy saludando. Mira, Lulu. Saluda, Lulu. Diga hola. No, pero mira. Lulu, es la cámara. Ya, Lulu, es que ya viene y es muy nerviosa porque ella cree que la van a bañar. La sacan de la casa como que solo para que se bañe, ya. Entonces ella es Lulu. Vaya, pues que nadie le va a hacer nada malo. Vaya, llévela pues. Chao. Ay,
Señora Blanca, le fui a colocar el micrófono y se me fue. Señora Blanca, sí, Lulu es hermosa, es nerviosita. Natalia, bienvenida. No sé, unos 10. 10 juegos. Sí. Ojaldrados. Ay, es que sería mejor hojaldrado. Y entonces Lulu, cada vez que la traen, ella viene muy nerviosa, pero dice la dueña que es porque por acá la bañaban. Entonces, que siempre que la traían era para bañarla. Entonces, que por eso ella siempre que la traen, ella es nerviosa, ella es nerviosita. Ella no está tranquila hasta que como que no se van. Pero yo le digo Luna, no sé por qué siento que debería llamarse la Luna, pero no, ella es nerviosita, es por eso, que porque la bañaban. Entonces, que no le gusta que la bañen. Que no, y que no baño y que no baño. Natalia, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Natalia, pero ya estás bien, igual con calma, Natalia, si todavía no puedes tejer, no te preocupes, aquí puedes chismosear con nosotros hasta que puedas tejer nuevamente. Chicos, confirmo, solo tejimos 19, el rojo se me ve mucho, no, 19, esperen, yo jalo el rojo porque sí siento que se ve mucho el rojo, espero una pequeña fuerza. Sí, es que acá sentía que se veía mucho ya. 19 blancos, 1 negro, 3 grises, 10 blancos, 2 negros, 12 blancos, 1 azul bebé o azul hortensia, azul rey, 3 grises, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 blancos, 3 grises. Y vamos a hacer todo gris hasta llegar acá y volvemos a hacer nuestro muñequito de nieve. Gris, solo gris, nada más. Y ya empezamos las flores en la segunda vuelta. Seuri, tan bella Lulu. No, esa Lulu es hermosa, entonces ella llega tímida, pero ella es con nervios, pero cuando ya ve que no hay baño ni nada, ella ya se sienta, se queda tranquilita, quietecita, pero el pelo le brilla una cosa loca, o sea, brilla de lo negrita que es, pero es demasiado tierno. O sea, ella es tierna, delicadita, sensible, no, hermosa, 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 hermosa. Bueno, muchachos, acá es todo gris, nada más. Sí, ya mejor, estuve hospitalizada, pero ya mejor. Ay, cuídese mucho de salud, señora Natalia. Yo estoy juiciosita en la mañana tomándome agüita con limón y sal, porque siento que cuando tomo eso, en el día estoy súper bien, súper genial. Eso sí, no, pero yo no sé. Tengo que mirar a ver porque sí es raro. Es raro, algo me está descompensando, pero no sé qué será. Hola, señora Mirella, ¿cómo está? Hasta el gancho. Yo no me voy a poner a contar. Yo doy por hecho que sí me quedó bien distribuido los puntos. Igual, si por alguna razón me hiciese falta 1 o 2 puntos, a esta altura puedo hacerlo. Acá voy a quitar el gancho, pero sé que llego hasta el punto verde y ahí empiezo nuevamente. Eso veo, brilla bastante su pelo. Sí, es hermosa. Lulu es bella. Yo le digo Luna siempre que la veo, hola Luna, hola Luna. Y me dijo, mamá, es Lulu. Y yo, ay, es Lulu, no Luna. ¿Qué muchachas? Entonces, vuelvo a repetir. O sea que esta cuadrícula tiene 90 puntos hasta ahí. Yo lo empecé sobre verde, sí. Sí, el primer blanco. Inicié sobre verde. Sí, señor. Estiro mis hilos. El fondo todavía no se ha recogido bien. Él es porque es acartonado, pero él en sí, la única vuelta que empezó a recogerse es esta, vea. Que empezó a recogerse realmente. Pero él es acartonado, vea. Si yo lo envuelvo así, él se queda así. Si yo lo doblo así, él se queda así. O sea, es por lo acartonado que es que se pone así. Entonces, por lo acartonado, muchachas, que se ve de esa forma. Y acá. ¿Qué pasó, Lulu, que volvió a...?
ahorita nos escondimos a William después de la Lulu, después de la ahí en la esquina de la panadería Sí. y nos escondimos. Y entonces apenas salió él, yo dije, uy, Lulu le brincó encima. Ay, no. Ella sí lo asustó. Ella sí supo asustarlo. Estoy jalando los hilos, muchachas, porque si no hago eso, no es para que se cierre, es para que no se vea. Mire, si yo no estiro los hilos, empiezan a verse por ahí. Entonces sí tengo que estar bien estiraditos los hilos. Listo, vean, ya. Ya, que no se me vean mucho. Ahí. Bueno, ya tengo mi primera mitad. De acá hasta acá. Ahora volvemos a repetir lo mismo, exactamente lo mismo. Yo no estoy contando. A trabajar más bien. Los perros negros tienen un pelaje hermoso, sí, Sebri, más bello. No, muchachos, dejen así. Volvemos, 19 blancos. Para que sea que te Ok. refrigieran en la moto. 1, Pero luego no se deja. 2, 19 blancos. Que estos son los muñequitos de nieve. Este es el muñequito de nieve. Diecinueve, 19. 19. Ay, qué pecado, Lulu, no tiene forma de decirle nada. Chao. Chao, Lulu. Venga, no tome eso. Chao. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. David, que es que chao, Lulu, sí se va. No, pues estaba esperando a la dueña. Ella no se va sin María. Que no tome agua, Lulu. No se va ni siendo cierto, vea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19 blancos. Ay, qué pecado. Ella tiene nervios que la va a dejar. Sí, Ay, no, qué y me la pecado. escondí como 3 veces allá. No, tiene a Lulu más nerviosa. Dirá Lulu, ¿pero qué? ¿Por qué se va a ir sin mí? Ay, qué pecado. 1 negro y 3 grises. Es exactamente lo mismo que hicimos allá. Es que las mochilas guayú no tienen muchos problemas por eso, porque es repetitivo. Acá estiro mis hilos y 3. 1, 2, 3. Y 10 blancos. Nuevamente, ya voy a estirar ese rojo, que el rojo es el único que se ve bastante. 1, 2, 3.
Esta fue la que, bueno, esta es la que estamos haciendo en la página. Esta es la que estamos haciendo en la página. Si ustedes quieren tejer esa, chicos, apenas empezamos, ¿qué hace una semana? Ay, ¿dónde dejaría yo mi logo? Apenas empezamos hace una semana, muchachos, así que me pueden buscar ahí en la página. Ah, le dijo, ya va. Vea, aquí en la página de Creaciones Mari Crochet Colombia, ahí me pueden buscar para que la tejan, vea. Creaciones Mari Crochet Colombia, ahí. O en Mari Crochet Colombia. Esta la estamos tejiendo allá. Que me están preguntando, profe, ¿qué anda tejiendo estos días? De todo. Estamos haciendo una de topollillo, que el fondo es este. No, estamos tejiendo de todo, muchachos. Lo que pasa es que yo no me puedo quedar quieta porque me resulta mucho pedido. Entonces, así voy metiendo las mochilas, voy avanzando y voy terminando. Sí, chicas. Señora Leticia, buenas noches. Los 3 grises, 10 blancos. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya va a empezar a subir. Vea, todo este bordecito empieza a subir. Pero aquí se ve el rojo, por eso jalo los hilos, no es por otra cosa. Que se ponen muy nerviosos, profe, pero ¿por qué jala los hilos? Y yo, para que no se vean. Solo es por eso. Entonces ahí se ve el rojo, se ve un poco el azul y se ve un poquito este dorado. Nada más. Listo. Ah, espere que el negro que está acá también se ve un poquito. Listo. Ya, vea. Ay, el azul bebé. Listo. Ahí nada más. Vean, sigue quedando plano. Él sí se va a encocar, pero estos bordes, por ejemplo, este lo que se ha encocado es muy poquito y ya lleva 4 vueltas sin aumento. Y mire, lo que se ha encocado es poquitico, porque es una mochila playera y va a quedar muy grande. Bueno, seguimos acá. Ya estiré los hilos que se veían mucho. Espere que acá se ve este vino tinto un poquito. En la siguiente vuelta vamos a utilizar los verdes, muchachos. En la siguiente vuelta se van a utilizar verdes. 10 blancos, 2 negros. 2 negros. Chicos, a mí no se me enredan los hilos. Vea, les muestro. Vea, mis hilos van ahí. Y yo cuando los voy a agarrar, los agarro de ahí. Entonces, ellos no están enredados. Mire, si yo los estiro, ellos no están para nada enredados. Vea. Para nada, para nada. Ellos están bien abierticos. Mire. Ahí. ¿Sí ve? Y no están enredados. Y simplemente yo lo que hago es que voy a utilizar uno, pues lo agarro desde allá donde nacen prácticamente. Leticia, buenas noches, bienvenida. 2 negros. 12 blancos, vean, lo agarro de allá de donde nace y lo traigo y él no está nada enredado. Hola Carmen, bienvenida. María, buenas noches. Omaira, buenas noches. Y acá 12. 12, 12, 12. Buenas noches, chicas. Compartan, muchachas, el en vivo, porque ya empezamos el cuerpo de la mochila. Ya estamos haciendo los muñequitos de nieve. Acá. Ah, yo les estaba contando que las que lo quieran hacer con blanco lo pueden hacer todo lo que yo hice gris con blanco y les queda espectacularmente hermoso. Se va a ver muy lindo los colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a tejer un azul bebé. Mire que viene desde allá. Y un azul rey. Aquí. Un azul bebé. Que es la bufanda de mi muñeco de nieve. Y un azul rey. Sí, esta es la bufanda del muñequito de nieve. Es una bufandita muy linda que tiene. Y un azul rey. 3 grises. Que recuerde que estamos usando 2 grises. Un gris bastante
bonito, que es este gris plata. Y el gris que se utilizó con la mochila de Halloween. Las que participaron en ese taller saben de qué gris les estoy hablando. Igual cuando empezamos también se los enseñé. 5 blancos. 5 blancos. 1, 2, 3, 4, 5. 2 grises. El gris que es muy, muy clarito. Oh, Mayra, buenas noches. Alicia dice, pero ¿cómo empieza este trabajo? Alicia, pues le toca que miren los en vivos anteriores, porque es que este trabajo no empezó hoy. Este trabajo empezó hace más de una semana. Tiene que seguir mis redes sociales y obviamente estar pendiente de cuando empezamos los proyectos para poder que usted empiece desde cero con nosotros. Pero si quiere verlo, la repetición de los en vivos, empezamos el 6 de noviembre. Si no estoy mal, creo que el 6 de noviembre. Tendría que ver los en vivos desde el 6 de noviembre al día de hoy para que se ponga al día. Lo que nosotros hemos hecho, usted lo puede hacer en un rato. Si ya tiene experiencia del crochet, porque para nosotros es un poco más tardado porque lo hacemos en vivos, pero si yo me siento a tejer, esto que tengo hecho lo puedo hacer en, no sé, en 2 horas, 2 horas, 3 horas máximo. Entonces, sí se pueden poner al día fácilmente. Vea, ya este borde empieza a levantarse, pero no porque jale los hilos, es porque ya no tengo aumentos. Al no tener aumentos, él empieza a recogerse. Bueno, chicos, una cosa. Yo para terminar el diseño tengo que hacerlo hasta acá, pero resulta y pasa que tengo que hacerlo hasta ahí, pero resulta y pasa que yo no voy a tejer esta vuelta con gris, sino que voy a empezar el diseño de flores que va en la segunda vuelta. No sé si me hago entender. En todo caso, voy a decirles qué vamos a hacer. Estos son los 2 grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grises y una flor. Voy a empezar ya de una vez. El gris que va en el tono del fondo, o sea, el gris que empezamos desde cero todo el trabajo. Ese gris vamos a hacer, dije yo, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, 6. Acá. 1. Sí, esto se empezó el 6 de noviembre, me confirman. 2. 1, 2, 6. 3. 4. 5 y 6. Pero de todas maneras todos los en vivos quedan guardados. O sea, por ese lado no hay problema porque los en vivos sí quedan guardados. Y dice que va una florecita o un punto verde. Porque es que más que flores yo siento que son como hojitas. Un punto verde. Sí, todo esto queda guardado, muchachas. No se asusten que las que no lo vieron desde el principio les tocaría checar en las clases anteriores. Uno verde. Y va 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grises. 7 grises. Hola, señora Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás? Inés, buenas noches. 7 y 1 verde. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 1 verde. Y después dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 1 verde. Nuevamente el gris del fondo. Uno, dos, tres, 4,
5, 6, 7 y uno verde. Y nuevamente 7 y uno verde. Es tan sencillo de llevar este diseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y uno verde. Y empezamos nuevamente con blancos. Nada más que eso. Que es la segunda vuelta de nuestro muñeco de nieve. ¿Por qué no vienes? Listo. Ay, este gris claro se ve por acá un poquito ya. Eso es todo. Desde donde se termina el muñeco de nieve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un punto verde, 7 grises, un punto verde, 7 grises, un punto verde, 7 grises, un punto verde y acá vamos a empezar con blanco nuevamente. Empezamos con blanco. Y dice que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blancos. 15 blancos. Uno. Y va a empezar el rojo, que es la bufanda del muñequito de nieve. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y va un punto rojo, el rojo oscuro o el rojo número 1. Este es el rojo oscuro, el que tejimos desde el principio. Un punto rojo. Solo un punto rojo, nada más. Y 3 blancos. Que esta es la bufanda de la muñequita de nieve y el azul es la bufanda del muñequito. 3 blancos, 2 negros, 2 negros, uno sobre negro y uno sobre el gris. Listo, 2 negros. Y de ahí para adelante 2 blancos y un gris. 2 blancos. 1, 2. Y un gris, que es el gris claro. Amigurumi dice, hola, hermoso trabajo, la técnica es tejido en crochet, sí señora, en punto V. Y vamos a tejer todo blanco hasta llegar a los 2 puntos negros y en los 2 puntos negros volvemos a tejer puntos negros. Ana Eugenia, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Aquí, punto sobre punto.
Es técnica Guayú, amigurumi. Es técnica Guayú, pero son puntos bajos en V. Pero la técnica se llama técnica Guayú. Pero en sí es tejido crochet, punto bajo en V. Nada más. Chicos, acá mirar los hilos porque no me gusta que se vean. Entonces simplemente estirarlos. El punto rojito, vino tinto, que es el rojo más oscurito. Y este azul verde. Este azul verde, digo. El verde. Listo. Ya, no se ve más nada. Ya empieza a cerrarse, vea, empieza a subir este borde. Empieza ya a tomar forma hacia arriba. 2 negros encima de los 2 negros. Maritza, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? 2 negros. Y 2 blancos, 2 negros. Aquí hay mucho cambio de color, muchachas, pero no está complicada, no está complicada. 2 blancos, 2 negros, 3 blancos, 2 azul bebé o azul hortensia. Geraldine, buenas noches, bienvenida. Dos blancos y 2 azul rey, porque estamos formando es mi bola Sami dice buenas noches, ¿qué hilo es y qué número de aguja? Hilo crochet y aguja 1.75, 2 blancos y 2 azul rey. No, acaban 3 blancos. Esperen que los 3 blancos era acá y le dije 3 blancos y tejí solo 2. Aguja 1.75 y es hilo crochet. Acá en Colombia lo conseguimos fácilmente como hilo crochet o coral. Si estás en Colombia se consigue muy fácilmente este hilo. Ahora sí, 2 azul bebé, 2 blancos y 2 azul rey. 2 blancos, 2 azul rey, 1 gris, pero el gris súper clarito. Acá. Y vamos a tejer blanco sobre blanco todo hasta llegar al gris. Solamente blanco sobre blanco. Blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 blancos. Y acá vamos a tejer un azul rey, dos grises. Recuerden que tenemos el gris que es el tono del cuerpo o el tono de toda la mochila. Este es un gris o un color platica. Este es el que estamos trabajando, este tono plata. Como para todo el cuerpo de la mochila, para que se vea muy plateado, muy navideño, digo yo. Un azul rey, un azul rey
y 1, 2, 3, 4 para empezar la flor. Y acá 4 grises, que es el tono de todo el cuerpo de la mochila. 1, 2, 3 y 4. Listo. Y dice que va un verde, luego 7 verdes, luego un verde, luego 7 verdes. Pero antes de todo, mirar que no se vean los hilos, chicos. Porque cuando trabajamos con tanto hilo, sí tienden a notarse bastante. Ahí. El gris súper claro, el color negro. El rojo no se ve tanto, pero sí es mejor estirarlo. El azul bebé y el blanco. Miren, es simplemente para que ellos no se vean por ahí. Mire, la mochila va a empezar a subirse, pero esta partecita. Y dice que va un verde, 7 grises y un verde. Todo hasta llegar al otro lado. 7 verdes. No, 7 grises, perdón. Un verde y 7 grises. Para llegar al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Un verde. Y nuevamente 7 grises. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y uno verde. Nuevamente 7 grises. Uno. Hola, Nokarama. Perdón que lo leo raro porque es que se ponen unos nombres más raros, muchachas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y uno verde. Y acá vamos a repetir exactamente lo mismo que se hizo acá. Miren, exactamente lo mismo que hemos tejido ahí. Todo blanco. No, se fue María con Luna. Con Lulú. Yo que es que Luna. Buenas noches, sin llorar. Comen, está bien. Ay, tradúceme. ¿Dónde está Seuri, Adriana o Yanú que me traduzcan? Aquí, chicos, miren. A ver. Ahí simplemente estirando los poquitos hilos que se ven. No se ven mucho, pero sí, si yo no tengo esta costumbre de estirarlos, el problema es que van a empezar a verse mucho. Entonces la idea no es que se vean mucho. Tampoco es que se recoja la mochila de una vez, pero que sí quede bonito. Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo y empiezo. Empiezo, muchachos, acá. Con 15 puntos blancos.
Bien, buenas noches, señora. ¿Cómo está? Ay, gracias, niña Seuri. Yo quería sin ti. 15 blancos. $15 blancos. Hacemos uno rojo, que es la bufanda de la nena. Gracias. Hola, Víctor. Buenas noches, señora. ¿Cómo está? Gracias. Ay, Víctor también está por ahí tan bello. Sí, Janus, Euro, Víctor, ellos me traducen de lo más de bueno y ahí me salvan la patria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Un punto rojo, que es el rojo más oscuro. Eso, que es el rojo más oscuro. 3 blancos. No sé, Bri, sería una mujer muy sola y muy triste sin este trío. 3 blancos y 2 negros. Porque los dos color negro. Acomodo mis hilos para que no. Listo. 2 color negro, que va uno sobre negro y uno sobre gris. 2 blancos y nuevamente uno gris. 2 blancos. Ah, Seuri, ya vi los faroles. ¿Eso qué material es, Seuri? ¿Qué material son esos faroles? Yo juraba que eran en madera. No sé por qué alguna vez tocamos el tema de los faroles y yo sentía que eran disque en madera. Pero no sé por qué pensé siempre que eran disque en madera. Uno gris y todo blanco hasta llegar a los 2 negros que tengo. Todos blancos, punto sobre punto. Aquí punto sobre punto y llegué a los 2 negros. En los 2 punticos negros vas a hacer negro. Mire lo bonita que empieza a subir. ¿Sí ven? Ya empieza a verse encocado, vea, el borde. ¿Sí ven? ¿Sí ve cómo se ve encocado el borde? Ya empieza a notarse. Pero esperen, muchachos, yo estiro esto, que es lo que yo les digo a ustedes. Miren, ¿sí ven todo ese montón de rojos ahí? Entonces, ¿qué hago yo? Solamente agarro el rojito. Ese no se escondió, entonces agarro el otro. Ese ya se escondió. Así que lo que queda rojo es el vino tinto. Uno. Vean, ya se escondieron. Porque aquí es un punto, entonces ese no tiene que esconderse. El color negro y el mostaza. Entonces suavecito que se esconda y ya, ve. Ya no se ve. El verde se ve un poquitico, pues jalo el verde un poquitico. Entonces sí ve que no es por más, muchachas, sino porque no se noten mucho mis hilos, pero no es como para que la mochila se cierre. No, no es para que la mochila se cierre. Es para que los hilos no se vean ni por dentro ni por fuera. Porque uno compra una mochila y normalmente tiene muchísimos hilos por todos lados. Entonces por eso uno trata de esconderlos o de estirarlos para que no se vean. Que en el momento que la persona luzca la mochila, que tanto por dentro como por fuera se vea perfectamente limpio. Vamos a hacer los 2 punticos negros. Ahí. Sí, en cartulina negra con papel seda.
en el diseño y la armada. ¡Ay! Seuri, yo juraba que es que eran en madera. Ah, bueno, están muy lindos. Están muy, muy lindos. Y son reutilizables, me imagino yo. Y vamos a hacer 2 blancos, 2 negros. Acabo de hacer 2 negros. Volvemos a hacer 2 blancos, 2 negros. Ahora 3 blancos, 2 azul hortensia, 3 blancos, 1, 2, 3. 2 azul bebé o azul hortensia. Yo le digo azul bebé o azul hortensia porque son 2 colores muy cercanos. 1, 2. 2 blancos y 2 azul rey. 2 blancos. Y 2 azul rey. Listo. Y vamos a tejer un gris. De todas maneras voy a dejar la vuelta hasta ahí nada más, muchachas, terminando este muñequito de nieve, porque vamos a empezar la flor y no quiero que se me pierdan con la flor. Y acá sigue todo blanco, 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 blanco. Yo los armo y los guardo, los desarmo, debe ser. Y los guardo muy bien para que me sirvan para el próximo año, porque es caritos y además quiero tenerlos todos, son diferentes. Está haciendo colección. Usted se imagina, Seuri, para cuando ya esté en su casa, toda la casa rodeada de faroles, que no sea solo un pedacito, sino toda, qué dicha. Miren, chicos, ahí, blanco sobre blanco, hasta terminar sobre blanco, solo sobre blanco, hasta donde da el blanco. Un azul rey, 2 grises. Un azul rey, 2 grises, pero el mismo tono de gris que va todo el cuerpo de la mochila, que sabemos que es el gris plata. Un azul rey, un azul rey, gris, ahí va un verde corrido, entonces acá me quedan 5 grises y un punto verde. Hasta ahí nada más. Lo vamos a dejar hasta ahí, porque acá sigue. No, lo vamos a dejar hasta ahí y mañana continuamos para explicarles muy bien cómo va acá para que la flor no les quede mucha. Nada, chicos. Hola, señora Claudia, ¿cómo está? Mire, señora Claudia, ya va a empezar a subir. Vean, ya tiene un poquito de alto y mire cómo se ve bonita encocada. ¿Sí ve? Va tomando esta formita. Ahí, vean. Entonces se empieza a ver muy bonita esa forma encocadita hacia arriba. Ve, acá se ve el rojo, por eso es que yo peleo tanto de estirar los hilos, de no dejarlos recogidos para que no se vean ni por dentro ni por fuera. Ahí ya no se ve. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Saludos, gracias por la compañía. Nos vemos mañana para continuar. Se cuidan.